Bienvenidos a Libre de Humo, el podcast de Triario para hablar de crecimiento sin imposturas, sin falsas pretensiones y sin cortinas de humo. Pasen ustedes. Hola, hola, un saludo muy cordial para todas las personas que nos ven, para todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Libre de Humo, el espacio que creamos en Triario para hablar sobre crecimiento, sobre evolución, tecnología, ventas y más cositas. Muchas más cositas. Dice un muy querido amigo, un sabio a quien quiero mucho, que el propósito de la vida es vivir una vida con propósito. Y parece una perogrullada, pero cuando uno lo mira con detenimiento, con despacio, se da cuenta que algo de razón tiene. Las personas necesitamos un propósito que tenga significado, que sea nuestra razón de vivir de alguna forma. En cuanto tenemos un propósito compartido, hemos sido capaces de crear lo que antes parecía imposible. Y para hablar justamente de este tema del propósito y entender un poco el propósito del propósito, es que les traje hoy una invitada muy especial. Se trata de Sara Betancourt. Ella es fundadora y directora creativa de Better. ¿Lo dije bien? Muy bien. Yo también estudié inglés. Así que lo hacemos en inglés esta conversación. Alguien con un sentido muy peculiar de la aritmética porque tiene problemas con la división, pero un gusto peculiar por contar historias, por contar cuentos, por contar narrativas. Sara, qué rico tenerte aquí. No parece, porque sos muy joven, pero 10 años ya dedicada al arte de echar el cuento. 10 años de cuentera. ¿Qué tal eso? Terrible. Ha sido terrible. No, ha sido bueno, pero yo creo que todo el tiempo uno se arrepiente de lo que sí, de lo que no. Como que yo tengo amigos que se arrepienten de no haber empezado antes. Yo me arrepiento de haber empezado tan antes. Creo que me faltó vivir algo de exploración antes de meterme en la vaca loca de emprender y dar charlas, escribir libros, etc. A veces me siento un poco cansada como una señora de 80 años. 3 libros, ¿no? Pero 3 libros. Pero intento hacer cosas para descansar, como tomar ron. Mentiras, y otras actividades. Esa es una muy buena técnica para Las descansar. actividades más beneficiosas. El problema es al otro día, pero yo también he aplicado mucho esa técnica. Hablemos un poquito, Sara, para empezar, sobre las historias. ¿A vos te gusta mucho definirte en razón a las personas que te habitan? Y esas personas que nos habitan a veces suelen ser contradictorias. Vos hablas de una persona muy aseñorada que te habita, pero también una especie de, digamos, loca de la casa, como suelen llamar a esa persona imaginativa, un poco disruptiva, qué sé yo. En esa, digamos, dicotomía que tenés vos, te has dado a la tarea de hablar mucho acerca del propósito, sobre todo últimamente. Veo que es un tema en el que has evolucionado, al que le has pensado, al que le has gastado energía, y yo quisiera empezar por la perogrullada, pero me parece importante como punto de partida dejar claro por qué es tan importante el propósito. Pues yo no sé si yo le llamaría propósito. Yo creo que propósito es una palabra muy aporreada y muy difícil de manejar por lo aporreada. Es como cuando uno tiene una torta que lleva mucho tiempo en la nevera y ya se está como deshaciendo, entonces cortar los pedazos es difícil. Me hace más sentido hablar de sentido. Yo no creo que haya un propósito. Yo creo que uno no encuentra el propósito. Yo creo que uno encuentra propósito en lo que hace y en lo que vive. Yo creo que la última temporada de mi vida ha sido una reconciliación con el cambio y con que vos tomas una decisión a los 20 años y a los 28 ya no te interesa seguirla, pero también tomas una decisión a las 8 de la mañana y a las 12 ya no te interesa seguirla. Yo creo que más que buscar una sola brújula que lo direccione a uno, es ir conectándose con el sentir y el sentido de cada cosa que uno hace. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos grabando esta conversación. Yo tengo que encontrarle sentido a esta conversación para que la conversación se me haga relevante y yo entregue todo de mí en la conversación. Lo mismo si estoy manejando, cocinando, trabajando en un proyecto. Entonces, yo creo que la búsqueda es por ahí. Y entonces, de alguna forma, ¿cómo hago yo para encontrar el sentido en lo que hago? No todos trabajamos para cambiar el mundo, no todos vamos a salvar niños del hambre, no nos vamos todos a dedicar a cosas altruistas que de verdad van a cambiar
el mundo. ¿Cómo le encuentro yo sentido a mi humilde actividad de revisar archivos de Excel? ¿Cómo le encuentro sentido a mi humilde actividad de dedicarme a escribir correos electrónicos para que mis clientes compren más cosas? Pues yo creo que lo primero es dejar de pelear contra la existencia. Hay una frase que dice que la impaciencia es una constante batalla contra la realidad. Entonces, como nos creemos los dueños de la orquesta, creemos que nosotros diseñamos la melodía, ¿cierto? Entonces yo soy el dueño porque tengo a este pianista o porque tengo este piano o porque tengo estos músicos y no estos otros. Todo el tiempo hay como una lucha por controlar la propia narrativa. Si uno no se entiende como director de orquesta, sino como un músico, es decir, yo estoy en una orquesta que es la existencia y yo como músico de esa orquesta, ¿cuál es mi rol? Entonces, si yo en este momento estoy siendo pianista, ¿cómo toco de la mejor manera este piano? Porque yo sé que hay una cosa superior a mí, Goku, Buda, ciencia, lo que sea, pero que hay un plan superior. Por eso cosas que vos decís no quiero que me pasen nunca te pasan, y cosas que llevas 100 años anhelando no te pasan. Entonces, cuando uno se... Más o menos, sí. Pero creo que son las ganas. Cuando uno se conecta con eso y entiende que donde estás, donde tiene que estar y deja de batallar contra la realidad, yo creo que ahí es donde se empieza a mover, pues, y a entender dónde estoy hoy, no para cambiarlo y cuestionarlo y compararlo, sino para abordarlo de la mejor manera. Es decir, si lo que yo tengo que hacer es esta conversación, ¿por qué no hago la mejor de esta conversación? ¿Por qué no doy todo de mí en este momento de orquesta donde me pusieron? Si acá me sacan y me ponen en otro momento de orquesta, pues dar todo de mí en ese momento de orquesta. Entonces yo creo que parte de encontrar el sentido es empezar a mirar dónde estoy, qué herramientas tengo y cómo saco lo mejor de lo que estoy haciendo en este momento. Porque también una cosa que es muy tesa es: queremos vivir el capítulo 10, pero vamos en el capítulo 1. Entonces imagínate vos cualquier libro, te voy a poner un ejemplo espectacular, un libro que debería pasar a la historia, Crepúsculo. Crepúsculo, está Bella Swan, no sé si manejas Crepúsculo, yo te lo voy a explicar, yo soy experta. Alguna vez vi la película, sí. Qué peor. Está Bella Swan enamorada de un tipo que es vampiro, ¿sí o no? El tipo Pero es vampiro, no pero pueden tiene un estar amante juntos. Que es como lobo, ¿no? No hay Un no es el licántropo, amante, no es amante. no es el amante. Yo vi que se comieron eso. Ellos pelean, pero no se comieron jamás, eso es una PG-13, No. eso no, mijo. Entonces, está ella enamorada del vampiro, cree que no le va a funcionar. Esto, primera película. En última película, la pelada tiene una hija del vampiro. ¿Cómo la pelada de primera película va a saber que va a llegar a película 4? Le toca vivir película 1. Entonces está uno acá en película 1, enamorado del vampiro, creyendo que el vampiro no va a poder tener nada con él. Es decir, que yo estoy mandando correos y que nunca voy a hacer nada más que mandar correos, y lo único que hago es compararme. ¿Cuándo será que yo llego a la película 4? ¿Cuándo será que me puedo casar con el vampiro? ¿Cuándo será que yo soy un personaje diferente al que soy? Todo el tiempo pensando hacia otro capítulo que no es el que estás viviendo. Entonces, si yo estoy viendo este capítulo, que es esta entrevista, pues estoy en este capítulo. Es que me es imposible vivir otro capítulo, pero tengo la conciencia de que si vivo muy bien este capítulo, tal vez los capítulos que sigan van a ser muy buenos. Entonces yo, cuando estoy escribiendo un correo, no estoy escribiendo un correo. O sea, sí lo estoy escribiendo, pero de fondo lo que estoy haciendo es aprendiéndome a comunicar, es aprendiendo de la herramienta. O sea, hay un montón de habilidades que se están gestando en mí si yo lo hago bien. O contando la historia de mi cliente. Exacto, o sea, yo puedo encontrarle el sentido a lo que estoy haciendo. Yo tengo una teoría al respecto, validada por absolutamente nadie. Súper, me encantaría escucharlo. Pero tiene que ver con el tema de la dignidad. La dignidad es una palabra también muy manoseada, pero de alguna forma lo que hace que yo encuentre propósito, por humilde que sea mi tarea, es encontrar la dignidad que hay en eso. Y de alguna forma lo que te ayuda a encontrar la dignidad en las cosas que haces es darte cuenta que por chiquita que sea la pieza del rompecabezas que vos representás, sin esa pieza no hay completitud en el rompecabezas. Por más ínfima que sea tu tarea, sin esa tarea, el rompecabezas no está completo. Eso vuelve digna tu labor. Y al sentir que hay dignidad en lo que haces, vos empezás a encontrar propósito. Que es lo mismo, el rompecabezas es la misma metáfora de la orquesta. Es decir, vos escuchás la sinfonía en grande, pero que la sinfonía en grande suceda porque alguien tocando el piano bien, porque alguien tocando el violín bien. Entonces el del violín no está mirando al del arpa diciendo, vení vos del arpa, ¿qué es lo que estará haciendo el del arpa? Ay, te amor, el de que tiene arpa. No, porque se daña la sinfonía. Yo estoy acá en mi instrumento, trabajando en mi instrumento, con la certeza, me parece bien la teoría, está bien la certeza de que yo pertenezco a algo superior, pero yo creo que más que mirar para afuera a qué pertenezco es
es enfocarme en lo que yo tengo. A mí, ¿de qué me sirve? Chévere desde el propósito, pero no desde la comparación. Pero entonces yo digo, pero como yo pertenezco a algo superior y a mí me tocó esta parte tan chiquita. Cuando hacemos un zoom out del mundo, que igual es muy valioso, perdemos un poco el detalle del zoom in. Eso es lo que yo estoy viviendo y lo voy a vivir de la mejor manera. Me toca mandar correos, voy a mandar los mejores correos. Me toca esperar en el tráfico, voy a esperar de la mejor manera en el tráfico. ¿Es para algo superior? Por supuesto que sí, pero ese algo superior me pertenece. No, yo no soy el guionista, a mí me contrataron. Esto es una serie como cualquier serie, Friends. Yo soy Jennifer Aniston y me contrataron para hacer el papel de Rachel Green. Esta es mi escena y esto es lo que tengo que hacer. Y seguramente si lo hago muy bien me voy a ganar un Oscar y van a contratar una mejor película. Tal vez, o tal vez no, yo no mando. Bueno, entonces cuando vos te sentás y te enfrentas al reto de acompañar a tus clientes, a tu equipo de trabajo en esa búsqueda de sentido, ¿por dónde empezás? Pues primero entiendo que el sentido es muy pesado. Entonces, como es tan pesado, hay que cargarlo entre muchos. Entonces, yo no le puedo cargar toda mi esencia de sentido a mi trabajo, toda mi esencia de sentido a mis hijos, toda mi esencia de sentido al deporte que hago. Yo tengo que repartir ese peso. Es un peso demasiado grande, por eso se acaban las relaciones, se acaban los trabajos, porque cargas tanto esa sola área de tu vida que esa área se explota. Entonces yo creo que lo primero es entender que el trabajo es una parte que carga ese sentido, pero hay otras cosas. Porque si yo sobrecargo un área de mi vida, esa área se va a explotar, llámese como se llame. Entonces si yo logro entregar eso a diferentes cosas y logro entenderlo como un peso que se sostiene en diferentes patas, creo que desde ahí es más fácil. O sea, tu primer énfasis es equilibrio. Exacto, es no equilibrio, sino diversificación. Es decir, vos no puedes cargarle a la estrategia ejemplo de contenidos todo el sentido de tu empresa. La vas a quemar. Entonces vos no puedes crear este podcast creyendo que este podcast se va a traer todos los clientes del mundo, el solo podcast. Lo vas a quemar. Pero tus activos digitales sí deben de alguna forma comunicar el propósito Es que de tu organización. es que todos cargan el sentido. Entonces, si todos, es esta mesa, si te cuenta, tenemos esta mesa que tiene estas patas. Si esta pata dice, ay, yo ya no, se cae. Entonces, lo que yo tengo que entender es que tengo que hacer muy bien esta pata, pero que yo haga muy bien esta pata, no me garantiza que no tengo que hacer esta otra pata y no tengo que hacer esa otra. Entonces yo hago lo mejor que puedo en cada pata que le monto a la compañía o a mi proyecto o a mi familia o a lo que sea, pero entendiendo que esa pata sola no me va a sostener el peso. Pero de alguna forma cuando decís eso, digamos, entendés el sentido como un peso que hay que repartir y no tanto como un alma que debe impregnar cada una de las cosas que yo hago. Es decir, el propósito es importante en la medida en la que cada acción que yo ejecute, por pequeña que sea, va en la misma dirección que ese propósito, en forma y en fondo. Le pega en fondo a lo que yo quiero, pero de la forma también que yo quiero. Claro, pero es que yo creo que no es excluyente. Es como que si vos ves este vaso por acá, es blanco. Sí. Pero si lo ves por encima, tiene una cosa café porque tiene café adentro y es el mismo vaso, pues es que la mirada es distinta. Entonces yo creo que ambas miradas confluyen en la misma unidad. Son complementarias. Es decir, yo sé que el propósito y el sentido no se lo puedo cargar a una sola cosa, pero además sé que cada cosa la debo hacer con sentido. Yo quiero que exploremos un poquito la relación que hay entre ese trabajo consciente de definir un sentido, que ahorita tenía una conversación muy interesante también donde llegamos a la conclusión de que a lo mejor uno no siempre logra tener claro cuál es el sentido o el propósito, pero sí hace bien en tener siempre claro que hay que estarlo buscando. O sea, no es una meta, es la búsqueda per se lo que le da de alguna forma sentido a la búsqueda de sentido. Es siempre estar consciente de que hay que, no siempre es tan fácil identificarlo, pero la sola búsqueda es la que ayuda, digamos, a llegar allá. Y entonces a donde voy es qué relación hay entre ese trabajo y la otra cosa a la que vos te has dedicado mucho tiempo y a la que le has gastado mucha energía y muchas neuronas, que es el arte de contar historias. ¿Dónde está la intersección entre el talento para encontrar sentido y el talento para contar historias? Pues yo creo que ambas nuevamente juegan roles diferentes según, ¿cierto? Pero yo creo que podríamos pensar una metáfora como un carro. Entonces a veces el carro es la historia y la gasolina es el sentido, y a veces el carro es el sentido y la gasolina es la historia. Entonces, cuando el carro es la historia y la gasolina es el sentido, yo necesito movilizar una historia que me hable de sentido. Aprendo a contar historias, a conectar con públicos, a hacer tiempos narrativos, estructuras narrativas, ganchos, etc. Pero a veces para
encontrar sentido, que es el carro, yo necesito usar la gasolina de las historias. Y para eso sirven, por ejemplo, los podcasts. Los podcasts son una historia de otra forma, ¿cierto? Una historia conversada, en video, tiene un formato distinto, pero es una historia, al fin y al cabo, yo te estoy contando una historia y tú me la estás contando a mí. Y esa historia se vuelve gasolina para mi propósito, porque yo puedo escuchar ese podcast y decir, pues, pucha, yo también quiero hacer eso, esto me hace sentido, yo quiero empezar a implementar eso, etc. Entonces se ven en los dos escenarios. Son como artes complementarias. A veces una es la gasolina y otra es el carro, y a veces la otra es la gasolina y la otra es el carro. Te cuento que llegó a mis manos hace poco el libro de un filósofo coreano. Tengo aquí anotado el nombre, estoy pasteleando porque mi coreano no está tan bien como mi inglés y mi acento es muy del sur, a veces que se llama Byung-Chul Han. Y el hombre escribió un libro que me ha sido como una explosión en mí por el tema que trata, y se llama La crisis de la narración. Y de alguna forma él aborda el tema de que tenemos tan claro ya los marqueteros, los publicistas, los políticos, tenemos tan claro la importancia del discurso y tenemos tan clara la importancia de crear narrativas detrás de todo, que al final se nos agotó la fórmula. A fuerza de ser conscientes de la importancia de contar historias, las historias ya no saben a nada, o muchas veces. Y esa crisis, todos los que nos movemos en este mundo y tenemos que estar pendientes del reto de echar bien el cuento, lo hemos sentido que cada vez es más difícil. ¿Qué lectura haces vos? ¿A qué crees que obedezca, digamos, esa desazón por el arte de contar historias que empezamos a sentir todos? Es que yo creo que el mercado es un péndulo. No sé si has visto, por ejemplo, este tema ahora con la decoración de lugares, que empezó, seamos súper minimalistas, solo colores neutros, que las paredes no tengan nada, que sea como todo súper raw, y ahora el péndulo se está moviendo otra vez porque todo está súper raw, entonces no hay personalidad, nada. Entonces empieza a aparecer todo como muebles de muchos colores, patrones en las paredes, espejos con formas, o sea, él se va moviendo de lado y lado porque los humanos se van saturando. Yo estoy de acuerdo con el postulado de tu amigo coreano, ¿dijiste que es tu amigo? Sí, no te memorizaste el nombre. Sí me lo memoricé, pero... mnemotecnia, pero es muy fácil volvémelo de a aprender. decir. Byung-Chul Han. Súper. Así Cada nasal. vez que lo necesites, yo te lo pregunto. Entonces yo creo que el tema ahí es que obviamente hay un desazón, pero hay que buscarle salidas. Eso es como cuando una cosa, no sé, cualquier cosa del mercado 2x1. Empiezan las promociones 2x1, es un golazo, entonces empiezan a usar mal las promociones 2x1 y la gente dice, yo ya no creo en eso porque aplica términos y condiciones, porque eso es publicidad engañosa, porque se empieza a dar un mal uso. Lo mismo de las historias. Entonces pasamos de buscar la historia para contar la historia a inventarnos la historia, ¿cierto? Entonces antes lo que pasaba es que había una búsqueda, o parecía que había, pero cuando empiezan a inventárselas, empiezan también a desenmascararlas. Entonces, por ejemplo, tenés un gran exponente como Coca-Cola. Coca-Cola haciendo su gran storytelling de Navidad, que lo hizo durante demasiados años. Hasta que alguien dice, vení, pero... ¿Otra vez? No solo otra vez. ¿Cómo así que felicidad si maltratan a los trabajadores? ¿Cómo así que felicidad si están acabando con el mundo? ¿Cómo así? Y alguien cuestiona esa historia y entonces empieza a volverse cuestionables las historias. Porque hay marcas que se las inventan, o sea, no las buscan y las organizan, sino que se las inventan y de fondo no hay nada. Es casi como un telón que si vos lo moves, ahí está Yo creo vacío. que acabas de tocar un nervio, algo que es muy sensible, porque estoy totalmente de acuerdo con vos en eso. Entonces la pregunta es, si el esfuerzo por inventarse, por forzar la historia, es la que al final la deteriora y la erosiona, ¿cómo encuentro la historia? La que sí es. Y quiero que hablemos un poquito de técnicas para aterrizar un poquito la conversación, es decir, ¿cuál es el paso a paso de eso? O sea, claro, uno se sienta, hace preguntas, explora la cultura de la empresa, pero al final, ¿cuál es la forma? Es que yo creo que no hay. Pues es como un lienzo. O sea, yo tengo el lienzo y tengo, no sé, 3 colores primarios, pero yo puedo crear 1000 cosas. Una metáfora que se me hace más fácil es un huevo y un tomate. Vos tenés en la nevera huevo y tomate, y puedes hacer huevo revuelto con tomate, tomates asados y huevo frito. O sea, puedes hacer combinaciones con eso, pero finalmente hay 2. Y yo creo que en esto lo mismo. Hay 2. ¿Qué quiero contar y qué es relevante que cuente? Porque a veces lo que quiero contar no es relevante que lo cuente. Entonces, jugar con esas 2 cosas y hacerse preguntas alrededor de las 2 cosas. ¿Cómo contar la historia? Dependerá, porque también empiezan a haber técnicas y formatos distintos. Entonces, hoy es súper valioso videos cortos, pero hace 10 años los videos cortos
Yo creo que las formas son muy cambiantes, pero el fondo siempre se divide en esos dos escenarios. Es yo qué quiero contar, qué tengo de verdad para contar y qué quiere escuchar la gente. Porque así como a las personas las habitan muchas historias, a la gente también. Entonces vos, por ejemplo, en este podcast, yo sé que te interesa más que yo te cuente algún caso de éxito de un cliente, por ejemplo, a que yo te cuente cómo fue que descubrí que me gustaban los unicornios. No, a mí me gustan ambas, pero ya que tocas el tema, Sí. háblame del caso De los específico del unicornios. cliente. Ah, no, del cliente. Dejemos los unicornios para el Qué final. bueno, ese es un ¿viste? cierre ¿Viste? maravilloso. Te interesa esa. Entonces, lo mismo en las empresas. Yo quiero contar que fuimos fundados por mi abuelito en 1800, la gente, Eso no le muy importa a la lindo tu gente. abuelito, me encanta tu abuelito. De pronto sí, puede que haya empresas donde eso sí importe, hay otras donde no. Entonces, yo tengo que encontrar ese balance en esas dos cosas. Entonces sí, háblame de ejemplos, contame historias tuyas de retos a los que te has enfrentado y formas que has encontrado, digamos, de descifrar ese reto que no tiene fórmulas. Mira que yo creo que en casi todas las historias que se me vienen a la cabeza sí hay un patrón común o como un hilito del que siempre nacen los otros tejidos. Y creo que el hilito común es hablemos escuetamente. Es decir, no salgamos a decir que vamos a cambiar el mundo. Si yo vendo blue jeans, posiblemente yo no voy a cambiar el mundo. Entonces, primero es entendernos escuetamente. Es decir, yo de verdad qué hago, de verdad qué aporto. Que puede que yo quiera aportar una cosa súper loable para sonar bonito, pero eso no es lo que yo aporto. ¿Cierto? Entonces casi que todos los retos que pienso vienen de esa conversación. Entonces, por ejemplo, tuve un cliente muy grande de jeans y él, digamos que su promesa de valor encontramos que era cómo se le veía el blue jean a la gente y tenía tallas muy pequeñas. Entonces, claro, viene todo este cuento del plus size, de abrir las tallas, muy importante, valiosísimo, pero él no estaba organizado para cumplirle a ese reto. Entonces, la historia que él tiene que contar, a menos que se quiera transformar como compañía, es una historia donde tus modelos se vea que son flacas, porque ¿para qué vas a montar modelos gordas si no les sirve, o sea, no les sirve la ropa? Entonces, ¿para qué? Porque está de moda, porque me trae menos hate, pero marica, vos no estás organizado para cumplir con esa promesa, no la hagas. Bueno, pero si el culo se te ve mejor, si te cambia la vida. ¿A vos te parece? A mí sí me parece. Qué Yo bueno, estoy buscando un blue jean que me que el cambie culo la se te vida. vea mejor, qué lindo. Que definitivamente eso cambiaría mi vida. Cambiaría además tu vida. Sí. Qué bueno. O sea, el tipo lee Totalmente. libros de filósofos coreanos, pero está buscando un blue jean. Soy- Que sí, yo el soy- jean y soy el muy yang. heterodoxo. Entonces, como que, por ejemplo, eso ahí. También con un coworking donde trabajo, es como, no, queremos hablar de sentido de comunidad, que sí, muy lindo, hay que caminar hacia allá, hay que transformarse para que la promesa pueda ser esa. Pero la promesa hoy es, estamos muy bien ubicados. Entonces, hable desde ahí. No salga a decir, porque ahí eso yo creo que se manosea las empanadas que te van a cambiar la vida. ¿Una empanada te va a cambiar la vida? Posiblemente no, pero posiblemente sí. O sea, lo importante es hacer las paces con yo que soy y desde yo que soy, qué historia puedo contar. No qué historia me gustaría contar y cómo me organizo para contarla, porque eso es más difícil. O sea, es más fácil venir a hacerse una radiografía honesta. Yo tengo esto, me encantaría tener este mercado, pero en este momento no tengo cómo atenderlo. La promesa que voy a hacer es desde lo que soy. Es decir, vos me contratas a mí. Nos pasó cuando di la conferencia en el marco de la inteligencia artificial, que me llamaron y les dije, yo no sé nada de inteligencia artificial, yo puedo hablar del miedo que se siente y de cómo nos tenemos que organizar como compañías desde el humano para conectarnos con una cosa que finalmente es una herramienta. Desde ahí yo les hablo, ustedes me ponen a hablar de storytelling de la IA, no voy a ir a hacer eso porque es una historia que yo no sé contar. Posiblemente podría organizarme para contarla, pero no me sale natural, ¿me entiendes? Y esa apuesta nos salió muy bien, te salió muy bien. Sí, Esa muchas charla fue muy gracias. exitosa. Me das pie para el próximo tema que tenía para tratar con vos, que tiene que ver justamente con la inteligencia artificial. Esa charla fue hace ya casi un año, ha corrido algo de agua bajo el puente y el tema se ha vuelto aún más relevante que en ese entonces. Quisiera saber qué ha cambiado en tu percepción de la inteligencia artificial de ese momento hasta ahora y si ya hay herramientas ahí de las que vos te vales para hacer tu trabajo. Mira, hay una cosa muy tesa, es que como que siempre se dice que es una herramienta, así como siempre se dice que envejecer es difícil, pero solo cuando empezás a envejecer es como, ay Mario, de verdad era difícil. Yo sabía que la inteligencia artificial era una herramienta, pero nunca la había vivido como herramienta, entonces me parecía una cosa así como lejana, rara, miedosa. Y una vez me senté a hablar con una amiga y me dijo, es un buscador que conversa. A usted gusta conversar súper bien, conversar con él. Me acuerdo que la primera entrada que hice en ChatGPT fue hace 2 meses y le puse como,
hola, ¿cómo estás? O sea, lo descargué. Y el tipo es queridísimo. Queridísimo. Hola, bien, ¿y tú? Y yo, bien, gracias. Entonces me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo, en nada, muchas gracias, estaba solamente saludando. Y me dijo, no, acá estoy para lo que necesites. Y yo como, otro ratico. no puede ser, lo amo. Entonces mi amiga me dijo, mira, vos tenés que llamar a expertos para hacer preguntas a veces muy fáciles, porque a veces necesitamos preguntas conceptuales, filosóficas, pero a veces vos necesitas saber, no sé, las mejores 10 charlas de TED sobre trabajo. Entonces vos te buscas un amigo que siempre escuche charlas de TED, el amigo no te contesta porque está en una reunión o está viajando. Esto es un amigo always on. Entonces yo lo uso como un always on. Le pregunto cosas que necesito filtrar más rápido y que es más rápido para mí preguntarle que ponerme a buscar y filtrarlas yo en internet. Entonces, por ejemplo, ChatGPT es una cosa que hoy uso, no todo el tiempo, porque yo sí creo que si trasladamos lo smart a los phones, entonces nos quedamos sin lo smart. Yo creo que hay que fomentar lo smart también en el ser humano, y me gusta hacer el trabajo creativo y me gusta pensar, pero lo empiezo a usar como un buscador y como un asistente más que como un reemplazador de mi trabajo, porque además te digo, busqué mejores 10 charlas de TED sobre trabajo, ya me las sabía todas. O sea, son las mismas que igual yo ya sabía. Entonces igual me tocó hacer el trabajo de verme nuevas charlas de TED para filtrarlo con mi cabeza. Hay otros que sé que vos les enseñas tu modelo de pensamiento, etcétera. Y hoy me parece interesante. Sin embargo, como te digo, lo veo como una herramienta. Entonces yo tengo un martillo, yo no lo sé usar. Pero tenés un poquito ya menos de miedo. Ya no me da miedo. Además, porque siempre pienso que yo, por ejemplo, no sé usar un martillo. No tengo, ¿cómo se llama? Taladro. Entonces en mi casa toca poner cuadros y yo igual llamo a alguien para que me ponga los cuadros porque yo soy torpe, o sea, desbarataría la casa. Y lo mismo pasa con ChatGPT. O sea, vos necesitas de todas formas todavía alguien que piense, que razone, que te ayude a filtrar, que te diga si eso es bueno o malo. Lo dije en estos días en un video con los trapos de cocina. Yo obviamente te quería una casa aesthetic. Los trapos de cocina son lo menos aesthetic del mundo mundial. Entonces yo me compré unos trapos de cocina, tú dirás Pinterest, unos trapos espectaculares, no limpiaban un culo. Entonces me dijo mi mamá, es que hay una teoría que entre más feo el trapo, más limpia. Yo sabía eso. No. Yo tampoco. Entre más feo el y trapo, aplica más con limpio. el trapero también. También puede que aplique, hay que mirar la hipótesis. ¿Y qué es? Entonces, ¿me entiendes? Yo necesité a mi mamá, que fue mi ChatGPT de los trapos. No, mi ChatGPT de los trapos no, porque ChatGPT me hubiera dicho, yo le hubiera puesto trapos aesthetic y me saca todos los trapos aesthetic. Pero yo no necesito un trapo aesthetic, pero yo cómo voy a saber que no lo necesito. Yo nunca me he metido a trabajar con trapo. Porque el trapo no solo es para limpiar, también es para mirarlo ahí colgadito, ¿no? Sí, los colgaditos pueden ser aesthetic, Pueden pero ser los de aesthetic. limpiar no pueden ser aesthetic. Entonces vos igual vas a necesitar a alguien que te ayude a pensar, creo yo. Y aparte de ChatGPT, has empezado a explorar otras cosas. Digamos, No. el mundo de la inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT. Sí. Y incluso en este trabajo creativo que sigue siendo tan humano, que sigue teniendo algo esencialmente humano, hay herramientas maravillosas para realizar videos, hacer nada de eso aún lo has, digamos, implementado, interiorizado en tus metodologías de trabajo. No. Yo te voy a invitar a que escuches nuestro podcast de inteligencia artificial Claro, para que cuenta mires con eso. el mundo de oportunidades que estás dejando de pronto a un lado y que podrían ser maravillosas con un trabajo específicamente como el tuyo, que digamos que tiene que ver tanto con el feeling de lo humano, pues que no estamos necesariamente optimizando procesos ni mirando cuadros de Excel, sino pegándole a lo que ser humano es. De una, acepto tu invitación. Bueno, y como yo tengo el compromiso con nuestra audiencia de hacer estos temas cortos y amenos, sé que quedan muchos temas sobre el tintero, pero me gusta que quede la puerta abierta, que queden las inquietudes en el aire para que abordemos nuevamente en una segunda conversa de estas tan ricas con vos. Un montón de temas que yo sé que son maravillosos y muy útiles para la gente. Entonces quiero invitarlos a ustedes a que visiten nuestras redes sociales, a que visiten nuestros activos digitales, pero sobre todo a que opinen, a que pregunten, a que abramos una conversación y a que me digan un poquito qué piensan de eso y qué vamos a hablar en la segunda conversa que tengamos con Sara. Sara, me encantó tenerte aquí. Muchas gracias. Eres una gran conversadora. Muchas gracias. Muchas gracias por estar Gracias aquí. a vos. Karol G es esta. Contigo, contigo. Escúchame esta poesía. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. ¿Ah? Quevedo. Se retuerce Nietzsche. Neruda. Neruda se retuerce. Neruda mi aterra. Se retuerce Neruda.